Vamos a hablar de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se pueden observar en un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. El lado opuesto al ángulo recto siempre se denomina hipotenusa y es el lado más largo del triángulo. Los otros dos lados se denominan catetos. Tenemos 6 razones trigonométricas, las cuales son el seno, el coseno, la tangente. Tenemos inversa a la cotangente, la cotangente, inversa al coseno, la secante, inversa al seno, cosecante. Son las 6 funciones trigonométricas que las vamos a tomar en este caso como las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Si yo tengo un ángulo, como en este caso el ángulo alfa, y quiero hallar las razones trigonométricas de este ángulo, me voy a situar acá. El seno corresponde a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es en este caso el cateto opuesto? Si yo me ubico en este ángulo alfa, el cateto opuesto es este. Entonces, este, en este caso, es el cateto opuesto. Y este, que está al ladito, vendría siendo el cateto adyacente. Entonces, tendremos para el seno que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que lo voy a llamar H. Ahora la razón trigonométrica del coseno. Si yo quiero hallar el coseno, bueno, aquí me faltó algo, voy a anunciar el seno de quién. Entonces es el seno del ángulo alfa. Entonces es el seno de alfa. Vamos a hallar coseno del ángulo alfa también. Si yo voy a hallar el coseno del ángulo alfa, va a ser el cateto adyacente, que viene siendo este, entonces cateto adyacente, sobre nuevamente la hipotenusa. Para hallar la tangente va a ser el cateto opuesto, entonces estoy ubicado en el ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como las otras 6 razones se derivan de estas 3 primeras, entonces tendremos que la tangente, para este caso, la cotangente de alfa va a ser el inverso. Entonces la razón va a quedar cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de alfa, que tenemos que enunciar el ángulo, va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, porque es la razón inversa, y la cosecante va a ser, cosecante de alfa, va a ser la inversa del seno, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué pasa si este triángulo, ahora va a tener unos nombres específicos? Entonces vamos a bautizar este triángulo que tenemos acá. Vamos a colocarle letras. Entonces me va a quedar, voy a poner que este se llama ángulo A, B, C. Quiere decir que este es el nombre de los ángulos y que los lados se llaman de la misma forma, pero con letras minúsculas. Es decir, si este es el ángulo B, este es el lado B, pero minúsculo. Si este es el ángulo A, este es el lado A minúscula, que es la misma hipotenusa, y este es el ángulo C, este va a ser el lado C minúscula. Entonces, vamos a tomar las razones trigonométricas para, por ejemplo, vamos a hacerlo para el ángulo C. Entonces, si lo vamos a hacer para el ángulo C, nos vamos a ubicar en el ángulo C, que sería este. Y vamos a hallar el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente para el ángulo C. Entonces tenemos para el ángulo C
Recordemos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este caso, si yo estoy ubicado aquí en el ángulo C, el cateto opuesto a este ángulo es este. Es decir, va a ser C minúscula, que es el lado C, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa se llama A. El coseno de C, estoy ubicado en C, entonces mi cateto adyacente va a ser B, entonces quedaría B sobre la hipotenusa, que es A. La tangente, estoy en C, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si estoy en C, en el ángulo C, el cateto opuesto, que es C, y el cateto adyacente, que es B. Las inversas a estas razones, entonces vamos a tener cotangente, entonces me queda la razón inversa, entonces no me queda cateto opuesto sobre adyacente, sino el contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante vendría siendo la inversa al coseno, o sea, no sería opuesto sobre hipotenusa, sino hipotenusa sobre opuesto. Y la cosecante, la inversa del seno, entonces la razón no quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa, sino hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Tenemos las 6 razones trigonométricas para el triángulo ABC, tomando las razones del ángulo C. Tenemos ahora algunos valores para el triángulo ABC. Tenemos que un cateto mide 3, el otro cateto mide 4. Y voy a hallar las 6 razones trigonométricas. Para poder hallar las 6 razones trigonométricas necesito el valor de la hipotenusa. ¿Cómo va a hallar el valor de la hipotenusa? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder hallar el valor de la hipotenusa. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso, como este ángulo se llama A, este lado se llama A. Quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, este cateto se llama C, más este otro cateto, como es el opuesto a B, se llama B al cuadrado. Reemplazamos los valores, me queda que C al cuadrado, que es 3, más B al cuadrado, B que es 4. Tendré entonces 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. 9 más 16, que me da 25, y sacando la raíz cuadrada para poder hallar el valor de A, simplifico la raíz con el cuadrado, me queda que la raíz cuadrada de 25 es 5 porque estoy hablando de una longitud. Quiere decir que ya tengo que esta hipotenusa vale 5 unidades. Entonces ya puedo hallar las razones trigonométricas. Entonces voy a tener que el seno, voy a hallar las razones trigonométricas del ángulo B, que es este. El seno de B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 4, el opuesto a B, sobre la hipotenusa, que vale 5. Es decir, que el seno de ese ángulo B es 4/5. Si la fracción que me sale aquí se puede simplificar, pues la voy a simplificar. El coseno de B que va a ser el cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 5. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. Las fracciones que me salieron aquí, ninguna se puede simplificar, entonces quedan de esa manera. Cotangente de B, que es la razón inversa, entonces me quedaría 3/4. Secante de B, que es la razón inversa coseno, me quedaría 5/3. Y cosecante de B, que es la razón inversa seno, que quedaría 5/4. Quedaron las razones trigonométricas para ese triángulo
denominado ABC y hallemos las razones trigonométricas para el ángulo B. Tenemos el mismo triángulo ABC, pero cambiaron las medidas. La hipotenusa vale 5 unidades y este cateto mide 2 unidades. Nos hace falta el dato de este cateto para poder hallar las 6 razones trigonométricas. Entonces, vamos a hallar el valor del cateto. Utilizando el teorema de Pitágoras, recuerden que el teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso queremos hallar es el valor del cateto B. Entonces vamos a despejar la fórmula y me va a quedar que B al cuadrado, voy a hallar el cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengo al cuadrado. Entonces esta es la forma del teorema de Pitágoras que voy a utilizar cuando voy a hallar un cateto. Me va a quedar que B al cuadrado es igual a al cuadrado, que es la hipotenusa, que es 5, menos C, que en este caso C es 2, al cuadrado. B al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado, que es 25, menos 2 al cuadrado, que es 4. Queda que B al cuadrado es 25 menos 4, que es 21, y saco la raíz cuadrada, cancelo el 2 con la raíz, me queda que B es igual a la raíz cuadrada de 21. Esta raíz no me da un número entero, la puedo dejar en raíz o puedo sacarle la raíz a 21 y me va a dar un número decimal. Vamos a hallar ahora las razones trigonométricas, pero para el ángulo C. Entonces me ubico en C. El seno dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si estoy en C, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Es decir, que el cateto opuesto es 2 y la hipotenusa es 5. Voy a hallar el coseno. Estoy ubicada en C, el cateto adyacente, que es este que acabé de hallar, que es raíz de 21, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 5. Y la tangente, que va a ser el cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente, que es raíz de 21. En esta razón trigonométrica, como me queda 2 sobre raíz de 21 y el denominador me queda con un radical, puedo racionalizar para quitar ese raíz de 21 ahí. Ahora, la cotangente va a ser la inversa, la razón inversa, o sea, me queda raíz de 21 sobre 2. La secante va a ser la raíz inversa, entonces me queda 5 sobre raíz de 21. Lo mismo, estos dos casos los puedo racionalizar. Y cosecante, que es la razón inversa, entonces me quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto. Las 6 razones trigonométricas para el triángulo ABC. Siempre que no tenga un valor o de los catetos o la hipotenusa, debo hallarlo para poder hallar las 6 razones trigonométricas.